ahora me levanto y me mudo de la cama al escritorio, pero es la nueva normalidad. Pero en un supuesto de lo que estábamos acostumbrados, me quedó obsoleto el ejemplo. A la mañana uno se levanta y entra en una fase para ir a trabajar, para llevar a los chicos a la escuela, para lo que sea que uno tenga que hacer en la fase de actividad. Se levanta y se va. Y en todo ese periodo es la subdivisión simpática la que está predominando. Y entonces afronto desafíos y gasto reservas del organismo. Cuando vuelvo a la tarde a mi casa, ¿qué hago? Como, me baño, veo tele, descanso, me voy a dormir. Todo eso es predominantemente parasimpático. Y entre los dos, si bien yo les estoy dando un ejemplo como que durante el día trabaja uno y durante la noche trabaja otro, pero en realidad continuamente en cada función están teniendo que ver ambas subdivisiones y están generando este antagonismo fisiológico para mantener el organismo dentro de esos puntos, más o menos, dentro del mantenimiento de la homeostasis o del estado homeostático. Homeostasis, entonces, fue un término acuñado por el gran fisiólogo Cannon a principios del siglo XX y es la regulación neural, o sea, nerviosa, continua. Todo el tiempo el sistema nervioso está trabajando para mantener a las distintas aristas de un organismo en su punto homeostático y regula el gasto y recuperación de recursos corporales, manteniendo el equilibrio fisiológico general de cada función corporal. Le hace mantener la temperatura corporal, mantener el diámetro pupilar, mantener el número de latidos por minuto cardíaco, el número de respiraciones por minuto. Todo está regulado continuamente por el sistema nervioso autónomo para mantenernos dentro de la homeostasis y entonces nuestro medio interno se mantiene estable. Ahora bien, podemos definir dos tipos de homeostasis. La reactiva, que son estrategias que permiten al organismo una respuesta apropiada para mantenerse dentro del medio interno equilibrado frente o en respuesta a cambios que ocurren en el medio ambiente. Por ejemplo, si abro la puerta y me entra el sol directo, la homeostasis reactiva va a hacer que el sistema simpático parasimpático se antagonicen su función para que el diámetro pupilar de mi ojo sea exacto para la cantidad de sol que estoy recibiendo. Eso es una homeostasis reactiva. Frente a un estímulo que ocurrió, se corrige la variable fisiológica necesaria para mantenerme en homeostasis. Pero a lo largo de la evolución han aparecido ciertas funciones fisiológicas que hablan de la homeostasis predictiva. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos y más estudiados es que como vivimos en un mundo, en un planeta donde el ciclo de luz-oscuridad nos determina cierta cantidad de horas del sol y cierta cantidad de horas de oscuridad, y que medianamente hay una relación, una continuidad entre el horario en el que sale el sol y el horario en el que se pone el sol, entonces el organismo se ha adaptado y predice ciertas actividades fisiológicas que el organismo va a tener que gatillar por estímulos que vienen periódicamente y predeciblemente al organismo. Por ejemplo, la salida del sol o el atardecer. Entonces, son mecanismos altamente temporales, o sea, están regidos por una constante en el tiempo, en la periodicidad de lo que ocurre en el ambiente. Son muy elaborados, son producto de trabajo de la evolución en el organismo y ayudan al organismo a predecir la aparición de estímulos ambientales, estas oscilaciones periódicas que ya van a ver que pueden ser circadianas, o sea que están reguladas por el ciclo de 24 horas, pueden ser ultradianas o infradianas, etc. Pero
En general, la idea es que son periódicas, por el día, por las estaciones, por las cuestiones anuales, el ciclo de la luna. Entonces, de esta manera el organismo ha desarrollado herramientas para iniciar alguna respuesta fisiológica anticipadamente, antes de que el estímulo ocurra, y de esa manera estar más preparado para la aparición de ese estímulo. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, uno se despierta a la mañana y el cuerpo ya sabe que todas las mañanas el cuerpo se va a despertar, entonces antes de que uno se despierte o durante ese momento ya predictivamente hay una liberación de adrenalina y una liberación de glucosa para prepararnos para el día de manera una homeostasis predictiva. Entonces, eso resulta adaptativamente más favorable para el organismo a que todos los días el organismo se diera como por desayunado de que hoy hay que levantarse cuando sale el sol. Bueno, aquí les puse algunos ejemplos de estímulos externos que llegan al organismo y cuál es la función fisiológica para mantener la homeostasis. Volviendo a lo que era la jerarquía del sistema nervioso autónomo, estamos aquí, sistema subdivisión parasimpática y simpática. Estas subdivisiones reciben la información de la médula espinal, el simpático directamente de la médula espinal, el parasimpático la puede recibir de la médula espinal o del tronco encefálico, esto ya lo vamos a ver bien en detalle. Pero lo que quería era que nos situáramos en un estadio más macroscópico, donde vemos que el sistema nervioso autónomo está gobernado por el hipotálamo, por el sistema límbico, por el cerebelo y los ganglios basales. Entonces tenemos distintos niveles de jerarquía, el médula participando. El medular, el mesencefálico, que sería el tronco encefálico, y el diencefálico o hipotalámico, y el límbico, que sería el superior. Bien, los componentes generales, independientemente si hablamos de simpático o parasimpático, la estructura general del sistema nervioso autónomo es que está conformado de la siguiente manera, o sea, las vísceras envían todo lo que es la información sensitiva, interoceptiva, porque es de los órganos, y llega al sistema nervioso central específico para lo que es la función autonómica. Entonces, el motor autónomo o motor visceral está conformado por una neurona preganglionar que tiene su soma en el sistema nervioso central, envía sus axones hacia un ganglio autonómico, que ya vamos a ver dónde están los ganglios autonómicos simpáticos y parasimpáticos, y en el ganglio autonómico ocurre una sinapsis entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Y a partir de allí, del ganglio autonómico, donde está el soma de la neurona postganglionar, esto es importante porque el soma de la neurona postganglionar no está en el sistema nervioso central, está en el sistema nervioso periférico. Entonces este soma de la neurona postganglionar emite sus eferencias o sus axones hacia el órgano blanco o diana que corresponda a esa parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a hablar de lo que es la neurona preganglionar, el ganglio y la neurona postganglionar. En relación a esto es la generalidad, vamos a ver cuáles son las particularidades que hay de esta estructura general en el simpático y en el parasimpático. Vamos a empezar por la división simpática. ¿Por qué llamo organización de la eferencia? Porque voy a hablar ahora, vamos a describir cómo sale la información motora del autónomo. Y después vamos a ver cómo llega la información sensitiva o aferencia al sistema nervioso autónomo. Entonces, como que empezamos por el final, porque en realidad este sistema es un sistema motor, es un sistema eferente, es un sistema que
que no colecta información, sino que hace respuestas, genera respuestas. Entonces vamos a ver la organización de la eferencia en la división simpática. Tenemos nuestra neurona preganglionar. Las características de estas neuronas preganglionares de la división simpática son que los somas, que están ahí como puntitos azules, se encuentran en los segmentos de la médula espinal torácicos hasta los lumbares. Los torácicos, el último cervical y los torácicos, y los superiores lumbares. Otra característica de la neurona preganglionar del sistema simpático, de la división simpática, es que esa neurona preganglionar que tiene su soma en la médula espinal es corta y hace sinapsis con la neurona posganglionar en los ganglios simpáticos que están formando una cadena paralela a la médula espinal. Entonces, ese axón de la neurona preganglionar es muy corto, es cortito, porque ahí nomás llega al ganglio a donde va a hacer sinapsis con la neurona posganglionar. Entonces es un axón corto y además es un axón mielinizado, o sea que esas fibras que se ven desde lo que sale de la médula hasta que llega al ganglio son fibras blancas. ¿De dónde sale? ¿Dónde están los somas de la neurona preganglionar? Bueno, ustedes ya conocen el asta dorsal y el asta ventral de la médula espinal. Estaban involucrados en la somatopercepción y en la motricidad voluntaria. Ahora vamos a conocer la función de la columna intermedio lateral de la médula espinal, porque allí es donde están los somas de las neuronas preganglionares. O sea que es un área de la médula espinal que conforma la famosa H de sustancia gris. Bien, entonces tenemos los somas de las neuronas preganglionares en la médula espinal, en el asta intermedio lateral de la médula espinal, y esos somas emiten su axón, que es corto y que llega al ganglio simpático, que estos ganglios simpáticos forman una cadena ganglionar paravertebral, porque corre paralela a la médula espinal y muy cercana. Bueno, esto es un poco lo mismo. Ahora dijimos que la estructura general de la neurona preganglionar, el ganglio, y de ahí hacia la sinapsis la preganglionar con la posganglionar, que era la que iba a llegar hasta el órgano blanco. En el caso del sistema de la subdivisión simpática, el ganglio simpático está cerquita está paralelo a la médula espinal, entonces de allí parte la neurona posganglionar, que es larga. En la subdivisión simpática, la posganglionar es muy larga y llega al órgano blanco. Y el axón de esa neurona posganglionar, a diferencia de la preganglionar, que era corto y mielínico, el de la posganglionar es largo y amialínico. Bien. Estos dibujitos van a ver un montón en distintos libros, hay muchos formatos de estos dibujos, pero